Las preguntas de la Biblia, asumiendo nuestra responsabilidad ante aquello que Dios nos pregunta, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Amados hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Es una bendición para nosotros poder compartir esta noche de nuevo con cada uno de ustedes, aquí en compañía del pastor Víctor. Hoy para finalizar esta serie de programas de preguntas y respuestas. Hoy vamos a terminar lo que dejamos sin conclusión hace 8 días con respecto a algunos detalles del Génesis que estábamos aclarando. Pastor Víctor, buenas noches, Dios lo bendiga. Muy buenas noches para todos. Esperamos que Dios nos ayude, nos bendiga y sea Dios quien nos guíe en lo que vamos a decir en este día. Mis hermanos, los invito para que ahí en la parte izquierda inferior de su teléfono donde dice compartir, usted comparta el link a sus amigos, familiares, a las personas que usted conoce y que usted sabe que de pronto tienen estas preguntas también. También le invito para que oremos, amado hermano, hermana, y juntos podamos pedirle al Señor que esta noche nos bendiga, nos hable y podamos aprender, podamos crecer como Él quiere que crezcamos. Oremos. Señor amado, gracias por permitirnos esta noche orar y glorificar tu nombre. Gracias por reunirnos, por el pastor Víctor, por su vida, su ministerio, por habernos permitido aprender todos estos días con él. Glorifícate hoy en su vida. Ayúdale, Señor, también, y ayúdanos también para que podamos comprender las riquezas de tu palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu fortaleza, Jesús. Ahora pongo a cada hermano que está con nosotros conectado, al que se va a conectar en un rato, al que va a ver esto después. Te pido que te glorifiques en cada uno y juntos podamos crecer en tu palabra. Mi Cristo, glorifícate esta noche y bendícenos con tu Espíritu Santo, con tu sabiduría, con tu poder, con tu gracia. Te alabamos y te glorificamos porque solo tú mereces toda honra y toda alabanza. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Vamos a pasar de una vez a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a tratar de abordar, de responder, de terminar de responder, pastor, aquellas preguntas que nos quedaron irresueltas hace 8 días. En el tintero, sí. Alcanzamos a responder hace 8 días. Sí, claro. Hace 8 días alcanzamos a responder cómo nos afectó el pecado de Adán y Eva y si existía el pecado original o no. Abordamos eso durante bastante tiempo y también hablamos un poco sobre los hijos de Adán y Eva. Hablamos sobre la cronología, un poquito de la cronología del Génesis y cuánto tiempo pudo haber pasado entre el Edén y la muerte de Abel, y ahí quedamos, ¿no? Que dijimos que era como demasiado arriesgado ponernos a hablar de una cronología. Sí. No falta que lo hace, ¿no? Pero es arriesgado. Es arriesgado, sí. Entonces, pastor, la tercera pregunta es, ¿por qué en Génesis 6 habla de que los hijos de los hombres se juntaron con los hijos de Dios se allegaron, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres? ¿A qué se refiere ese término? Muchos han pensado, muchos creen que se refiere a ángeles y humanos y que tal vez de esa relación pudieron haber salido gigantes. Es lo que algunos han interpretado, ¿no? Entonces, pastor. Quiero saludar al pastor Alex Flores. ¿Sí conoce a Alex Sí, Flores? claro que sí. Muy bien. ¿Sabes, Jason, que yo estuve esta semana precisamente? Tuve la oportunidad de consultar 2 Biblias con comentarios. Y una de esas Biblias es la de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart es una persona que pues tuvo mucha influencia. Yo no sabía que tenía Biblia con comentarios, me acabo de enterar. Sí, él tiene una Biblia con comentarios de Jimmy Swaggart. Y él fue una persona de mucha influencia en los años 80. Fue espectacular, especialmente en Latinoamérica. Y me sorprendió el comentario que Jimmy Swaggart hace de Génesis capítulo 6 acerca de los hijos de Dios, porque Jimmy Swaggart es de los que cree
que los hijos de Dios eran ángeles. Digo, me sorprendió porque en realidad yo no sé cuál es el pensamiento de la mayoría de pentecostales, pero están como casi como 50-50, ¿no? De los que creen que eran ángeles y de los que no creemos que sean ángeles. Yo me sumo ahí. Yo me sumo ahí. Entonces, pero me sorprendió porque Jimmy Swaggart da por sentado que eran ángeles. Entonces, con el amigo que estábamos mirando, porque fue a la casa de mi amigo que vimos la Biblia, entonces estuvimos comentando, eran esos sí eran ángeles, ¿de cuál de los dos bandos eran? ¿De los ángeles buenos o de los ángeles malos? ¿Verdad? Entonces yo le decía, si alguien va a decir que estos hijos de Dios eran ángeles, yo creo que forzosamente hay que pensar que eran ángeles malos, ángeles caídos, de los ángeles que cayeron con Satanás. Entonces él me preguntaba, pero ¿y por qué dice hijos de Dios? Entonces yo lo llevaba a reflexionar sobre lo que dice el libro de Job. Dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Entonces el término hijos de Dios en este momento yo pienso que se refiere más a la creación. O sea, hijos como parte de la creación. Pero ya, bueno, más adelante voy a dar mi argumento por qué no creo que sean ángeles. Pero también leí la Biblia de R.C. Sproul, que también tiene una Biblia con comentarios. Sí, es así. Es así, la he visto pero bueno, la vi. Entonces, R.C. Sproul, él dice que es descabellado pensar que eran ángeles. Entonces él da creo que son, si recuerdo bien, él da dos teorías en cuanto a la parte de lo que vendrían a ser los hijos. Él descarta de plano que sean ángeles. Él dice que se llaman hijos de Dios más porque vienen de la línea de Set, que no por otra razón. Entonces, yo pienso que no pueden ser ángeles por varias razones. Número uno, si fueron ángeles, ¿cómo hicieron para poder tener, yo creo que hay que hablar como diría mi abuelo, a plata blanca, ¿no? ¿Cómo hicieron los ángeles para traer esperma y ponerlo en los óvulos de las mujeres para que aparecieran los gigantes, si es que realmente hubieran sido ángeles? Ahora, ¿por qué no se siguieron reproduciendo? Porque si alguien puede estar interesado en aumentar el mal en la tierra, es Satanás. Entonces, ¿por qué no puso uno de sus legiones? Bueno, a ustedes los voy a poner aquí únicamente para que cojan viejas y se reproduzcan, ¿cierto? Pero no, o sea, se habla de ese momento. Ese es el momento en el que Dios decide acabar con la tierra por medio del diluvio. Pero la teoría, ¿de dónde viene? La teoría de que eran ángeles, la teoría realmente viene del libro de Enoch. Entonces, el libro de Enoch, hoy hay tendencias inclusive a que el libro de Enoch sea como admitido dentro del canon de la Biblia, pero el libro de Enoch no solamente afirma esta doctrina de los ángeles teniendo sexo con los humanos, en este caso con las mujeres, sino que también afirma otra cantidad de doctrinas que son contrarias a la teología y al credo judío. Por eso no lo aceptaron los judíos dentro del canon. Y pues desde luego mucho más contra lo que es la teología cristiana. Pero hay un interés muy fuerte, y yo pienso que es de parte de Satanás, en que este libro coja demasiado auge. En los últimos 15, 20 años, este libro ha sido muy promulgado, lo han publicado, porque se quiere desvirtuar algunas doctrinas fundamentales tanto del judaísmo como del cristianismo. ¿De dónde se basan? Se basan solamente en la mención que se hace en la epístola de, como dice el libro de Enoch, ¿cierto? Dice Judas, ¿cierto? Judas es el que menciona a Enoch. Pero no, es una mención como una referencia bibliográfica hasta cierto punto, porque recordemos que Pablo menciona a un poeta de los atenienses, ¿cierto? De los cretenses, eso, Sí. de los cretenses.
y dice ya su propio profeta o su propio poeta dijo esto de ustedes. No, pero no era que Pablo estuviera autorizando a ese individuo que estaba inspirado por Dios y que no, que es más o menos lo mismo cuando Pablo habla, bueno, y entonces, ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos? No es que Pablo esté a favor del bautismo por los muertos, está argumentando la resurrección. Entonces, cuando se nombra el libro de Enoc, no es porque se le esté aprobando, sino que se está referenciando para ver efectos de algo que se va a afirmar en ese momento. Entonces es de ahí del libro de Enoch que sale esa teoría que son ángeles que tienen relaciones sexuales con eso. La película de Noé con Russell Crowe, Sí, terrible. esa también trata de mostrar eso porque ahí se le cuelan los demonios en el arca. Que entre otras cosas es Dios no ahoga a los demonios, porque los demonios no creo que se ahoguen. Así que no veo la razón de por qué se tuvieron que meter en el arca como para esconderse del diluvio. Pero bueno, el argumento dentro de la película es, porque creo que tratan de explicar a través de eso, explicar los otros gigantes que aparecen después. Porque David tuvo peleas con gigantes. Habían gigantes de 24 dedos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces hay que explicar de alguna manera. ¿Por qué el diablo no lo siguió haciendo? ¿Por qué los ángeles caídos no lo siguieron haciendo? Entonces mi amigo me decía, ¿y quién le dijo a usted que eran ángeles caídos? ¿Por qué no puede pensar en que son ángeles de los buenos, de los que no cayeron? No, porque ellos están bajo el gobierno de Dios y Dios está destruyendo la tierra precisamente por eso. Entonces no pueden ser de la parte buena, de los ángeles blancos, vamos a decir. Sí. Entonces, el argumento se cae. Ahora, ¿por qué no se ha seguido reproduciendo Satanás de esa manera? Si son ángeles demoníacos, ¿por qué no se ha seguido reproduciendo en nuestra época? Es algo así como el argumento de la evolución, ¿no? ¿Por qué el hombre dejó de evolucionar de pronto? ¿Verdad? Porque según Darwin es la evolución y todo este cuento. ¿Por qué ahora el hombre dejó de evolucionar? Entonces, es más o menos el mismo argumento. Es ¿por qué el diablo no siguió engendrando gigantes? Porque es una ventaja para el diablo, Claro. engendrar gigantes. Entonces mi perspectiva es, porque yo siempre he argumentado que si alguien tiene razón en algún argumento es el Señor Jesucristo. Y él dijo, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. ¿De qué está hablando? Que no hay sexo. Porque es que la pregunta total que le hacen al Señor Jesucristo tiene que ver con la ley del levirato, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar con la mujer del que se murió? Pero ¿quién era? ¿De dónde se interrumpían? ¿Dónde se rompía el que ya no se necesita casar con esta mujer? Se interrumpía el momento en que hay un nacimiento, ¿verdad? Porque si el segundo, vamos a poner el segundo de los 7 hermanos, hubiera tenido hijos con la viuda, Ahí para. ahí para, el tercero no necesita casarse, porque la ley del levirato era precisamente para la descendencia. Y la pregunta que le hacen al Señor es relacionada a la descendencia. Y como decía mi abuela, no hay sino una sola forma de tener descendencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el diablo no lo ha seguido haciendo? ¿Por qué el Señor referencia que en el cielo no hay ni matrimonio, ni se van a casar, ni se van a dar en casamiento? Pero en ese momento el argumento es de procreación. Entonces, el ángel no puede procrear. Es más, si tuvieran esa capacidad, seguramente se estarían reprocreando entre ellos para aumentar el número de ángeles malos, ¿verdad? Claro. Pero no, es un asunto de... Yo pienso, Pastor Jason, que hay muchas cosas en la Biblia que uno para interpretarlas, más que saber exégesis y saber los idiomas originales, lo que más necesita es sentido común. Y mirar todo el panorama bíblico. Y con un poquito de sentido común, uno puede interpretar bien la Biblia. Entonces, los que creen que son ángeles, que son demonios, o ángeles, dejémoslo ahí en el tamaño de los ángeles, me parece a mí que no están mirando todo el contexto bíblico. Sí, y obviamente básicamente se estarían negando las palabras del Señor. Porque cuando el Señor dijo que no se casaban ni se daban en casamiento, fue muy claro. Entonces, si los ángeles, esos hijos de Dios que habla Génesis 6, hubiesen sido ángeles, entonces el Señor
no conocía el asunto, ¿cierto? No sabía Jesús lo que pasó, o simplemente nos estaba engañando. Como sabemos que ninguna de esas es, sino que él sabía todos los asuntos, pues obvio que tenemos que creerle al Señor. También me adhiero a su argumento, pastor, y creo, y siempre he creído que eso es de la línea humana, tal vez de la línea setita, pues porque obviamente las hijas de los hombres, como dice el texto, supongo que se estaba refiriendo, creo yo, a las hijas de la descendencia de Caín, ¿verdad? Por el lado Caín. Y los hijos de Dios, pues el texto nos habla de la línea de Seth. Entonces, y no son pocos los pastores o teólogos que piensan que son ángeles. No, o sea, a mí me sorprendió que Jimmy Swaggart piense eso. Sí, A mí me sorprendió, porque yo siempre consideré a Jimmy Swaggart una persona pensante, una persona, pero esto muestra que no, o sea, que él está influenciado, yo no sé si de pronto por Alducin, perdón por sí, pero es que Alducin es uno de los que cree a pie junto que eran demonios, que sí, eran sí, ángeles, pues. sí, sí, sí. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Definimos que sería la línea Seth, de La Seth. línea de Seth, sí, de ahí. Y cuando habla de las hijas de los hombres, entonces definiríamos las hijas de los hombres como la línea de Caín, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la Biblia habla de gigantes en ese mismo pasaje, ¿cierto? Los Nefilim. Ujú. La pregunta sería, ¿podemos saber quiénes eran y por qué eran gigantes? O la Biblia de pronto no nos da detalles sobre ese tema, pastor. Pues nosotros los predicadores somos expertos en cavilar, como en imaginar, como en pensar en muchas cosas. Y eso nos ayuda, ¿verdad? Cuando estamos predicando, nos ayuda a mirar cosas que el texto no las dice, pero que de pronto entre líneas se pudiera leer. Yo no me atrevería a argumentar mucho sobre esos gigantes, porque el relato del Génesis simplemente los muestra como una referencia a algo que estaba pasando, que es uno de los motivantes de por qué Dios toma la decisión del diluvio, ¿verdad? Si quiere, pastor, de pronto para contextualizar, leemos el Exacto, pasaje. sí. Dice Génesis 6, voy a leer en la versión Reina Valera de 2015, perdón. Reina Valera 2015. Génesis 6, voy a darles un minutico para que ustedes ahí también lo puedan buscar en su Biblia o en su aplicativo o en el celular. No, está muy bien. Génesis capítulo 6. Y usted puede leerlo en la versión que tenga ahí, tranquilo, no se preocupe. Yo voy a leerlo aquí en la versión 2015, Reina Valera. Dice así el texto. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, noten, que es muy claro el Señor ahí, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, le nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda la tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió el corazón. Y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Amén. Muy bien, pastor. Entonces, nos decías que es aventurado. Sí, ya comenzaron a hablar de quiénes eran y eso. De pronto, yo me atrevería, si los voy a relacionar con algo, yo lo relacionaría con la mitología griega, que es como lo más cercano a ese tipo de experiencias, porque habla de que eran de renombre, o sea, yo me los imagino como gladiadores, Hércules, Teseo. exactamente, como ese tipo de personas, porque no los menciona como malos, ¿no? Sino como de renombre, en el sentido de que seguramente por su estatura peleaban, y no sé si a favor o en contra de la humanidad o sencillamente para exhibir. Todo lo que pensemos
es aventurarnos. Es, sí, si alguien se puede sentar a especular sobre todo ese tipo de cosas. Podríamos sentarnos a escribir una novela sobre los gigantes, los Nefilim, cómo eran los Nefilim y nadie nos puede decir que no, porque nadie los vio, nadie, o sea, esa es la parte que a mí me asusta de ese tipo de interpretaciones que a veces se hace de la Biblia, donde uno recurre demasiado a la imaginación y se olvida del texto bíblico. Para mí, a mí alguien me dijo una vez, precisamente aquí en esta iglesia, es que usted para todo es la Biblia. Entonces, yo le dije a esa hermana, le dije, bueno, y entonces, ¿qué quiere que le predique? ¿Qué quiere que le enseñe? Sí, no, sí, enojadísima. ¿No? Es que para usted todo es la Biblia. Y hermana, ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo no tengo otro libro para eso. Y yo creo que cada pastor debe centrarse en la Biblia, en el texto bíblico. Y que también, no sé, pastor, si usted está de acuerdo, pero para los asuntos concernientes a la salvación, los asuntos soteriológicos, saber quiénes eran los Nefilim, o de dónde estaban, o cuánto medían y tal, eso carece de relevancia. Tal vez nosotros abordamos este tipo de preguntas justamente para quitar la curiosidad de los hermanos y para que nos enfoquemos en lo realmente importante, que es la salvación, ¿sí? En el caso del texto bíblico de pronto nos deja ver que eran hombres, porque el texto dice, ya no va a contender más mi corazón con los hombres, así que eran hombres, que eran gigantes. Supongo yo que parte de esa descendencia de estos gigantes pasó hasta Goliat, porque Goliat medía 3 metros, 2,90 y pico, ¿no? Sí, pero es que Jason, ahí es donde está la trampa de la película de Russell Crowe. Russell Crowe. Sí, ¿por qué? Porque si todos murieron y solamente pasó Noé y su familia, traían ellos los genes de los gigantes. Pues tuvo que ser así, pastor, porque ¿dónde salió el Goliat? No, porque es que Jason es igual que de dónde salieron, perdón, no digo esto con espíritu racista ni nada de eso, pero ¿de dónde salieron los negros? ¿Adán era negro o era blanco? ¿Cómo formó Dios a Adán? ¿Negro o blanco? Y si lo formó negro, ¿de dónde salieron los blancos? Y si Adán era blanco, ¿de dónde salieron los negros? Si entiendes la cuestión de uno no puede como decir, no, pero es que no, quedan Noé y sus hijos, ¿verdad? Sí. Sem, Cam y Jafet. Sí, Y las esposas de ellos. Entonces alguno tenía que traer el gene de esos gigantes de allá de los que Dios quiso destruir. Yo no creo eso. Yo creo más bien que el ambiente, porque es que es el ambiente el que a veces va transformando la parte genética del hombre y eso hace que, por ejemplo, el color de piel cambie. Uno en un clima como el que vivimos nosotros de Bogotá o de Quito, Ecuador, es un clima frío, entonces nosotros nos mantenemos abrigados, ¿verdad? Y nuestra piel adquiere un color muy diferente al de una persona que vive en la costa, porque el que vive en la costa anda a veces hasta sin camisa y el sol lo va tostando, lo va quemando. Entonces está cambiando su parte la parte ambiental, yo creo que influye mucho en eso. Entonces, la forma de alimentarnos. Nosotros aquí en Colombia tenemos una tribu que está al norte de Colombia, los motilones, y los motilones son pequeñitos. Pero la mayoría de colombianos no somos pequeñitos. Tenemos el promedio de estatura del colombiano es de 1,50, 1,60, ¿verdad? ¿Que hay más altos? Sí. ¿Que hay más bajos? Sí. Como dijo Neruda, ¿no? pero digo yo, esa no es la genética normal del colombiano, pero hay unos que son allá pequeñitos, ¿sí? Uno se compara, por ejemplo, con los indígenas del sur, y ellos son completamente diferentes a los que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, en su contextura, en eso. ¿Qué es lo que ha hecho que seamos diferentes unos de otros? Yo pienso que es el ambiente. Entonces esos gigantes que aparecieron en el tiempo de David, porque se mencionan no uno sino varios, entonces esos gigantes tienen que haber sido de generación, algún tipo de degeneración genética o algún tipo de mutación genética en algunos, porque no todos eran gigantes. ¿No? Entonces, sí, y tienes razón, hace unos años yo leí un estudio sobre la forma en cómo hablamos en Colombia.
y cómo en las diferentes regiones, por la altura, por el frío, por cambios en el clima, por cómo hace presión el aire en algunos, donde no hay tanta presión, la fonética, la lengua, el paladar cambia. Y por eso en Colombia hablamos diferente, con diferentes acentos. Es un estudio muy interesante que se hizo hace unos años. Entonces, sí, pastor, puede ser por ahí. Entonces yo creo que al abordar este tipo de asuntos y solucionarlos, uno puede de pronto no darles digamos, no sé, no darles el tiempo que de pronto le podría prestar a otro asunto más espiritual o digamos de más trascendencia en cuanto a la salvación. Y en estos temas también depende de con qué intereses me acerco yo al texto bíblico, ¿verdad? Se me ocurre ahorita pensar, por ejemplo, si yo fuera ufólogo, es que lo llaman, ¿no? Y yo creyera en los ovnis, y yo me acerco al texto de Ezequiel, y veo que Ezequiel dice que yo vi un círculo entre otro círculo y otro círculo. Sí, Entonces yo puedo decir, pues Ezequiel estaba viendo platillos voladores, ¿verdad? de hecho así lo ven. Por eso, entonces, ¿con qué perspectiva me estoy acercando al texto bíblico? ¿Sí? Hubo un predicador de los años 90 que comenzó a acercarse al texto bíblico por el lado de los patriarcas y se inventó un movimiento que se llamó el patriarcado en su tiempo. ¿En qué consistía? En que el pastor podía tener 4 o 5 esposas. ¿Sí? De hecho, él, como que fue el inventor de eso, o el descubridor, no sé cómo él el que aplicó eso, él tenía varias esposas. Entonces, pero con el tiempo eso se acabó, porque eso trajo más problemas que beneficios para la congregación que él pastoreaba. Entonces, si yo me acerco al texto bíblico con mis propios intereses, yo voy a ver en la Biblia lo que yo quiero ver. Entonces, cuando se acerca al texto bíblico, tiene que acercarse no con mis propias perspectivas, sino qué es lo que Dios tiene para mí a través del texto bíblico. Por ejemplo, cuando yo enseño homilética, yo le digo a los pastores que están aprendiendo homilética, lo primero que usted tiene que hacer es acercarse al texto despojándose de todas sus creencias y de todos sus postulados teológicos y doctrinales. Si usted no se acerca al texto así, usted va a fracasar. ¿Por qué? Porque va a interpretar solo lo que usted cree que hay que interpretar. Yo tengo que acercarme al texto con un espíritu de, Señor, aquí estoy, yo no sé nada, pero tú me puedes enseñar mucho a través de la Biblia. Entonces, si yo me acerco pensando que eran ángeles que les dio por tener sexo con las mujeres y pues de la unión de un ángel con una mujer, pues lo más lógico es que aparezca algo raro, ¿verdad? Y aparecieron los gigantes. Entonces, porque me acerqué con ese espíritu al texto bíblico. Si me acerco pensando en que yo creo que hay extraterrestres y que eso fue lo que vio Ezequiel, eso es lo que voy a ver. Yo tuve un profesor en el segundo año de bachillerato que un día nos dijo, voy a explicarles cómo fue el milagro del paso del Mar Rojo por Moisés. Nos dijo, mire, Moisés era ingeniero, él era ingeniero civil, entonces él era experto en construir y él estaba construyendo una especie de canalización en el Mar Rojo, ¿sí? para aprovechar el Mar Rojo. Entonces cuando él va con el pueblo, él sabe dónde está el canal, lo que él está trabajando. Entonces cuando él pasó, él nos decía en esa explicación que nos daba, el agua no alcanzaba a llegar a las rodillas a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía por dónde pasaba, porque él estaba tratando de canalizar esa parte del Mar Rojo y pasó al otro lado, ¿sí? Yo estaba recién empezando a leer la Biblia en ese tiempo y yo me puse a pensar, pues si el hombre si Moisés era ingeniero, es posible que haya sido así. Pero entonces a mí me asaltó una idea. O sea, mientras yo escuchaba al profesor, yo decía, bueno, y a mí me gustaría escuchar al profesor que me explicara cómo es que un ejército se ahoga con el agua a las rodillas, ¿verdad? Porque se ahoga un ejército, se ahogó un ejército. Sí. Entonces, pues yo no me atreví a preguntarle porque yo estaba apenas empezando a leer la Biblia y no tenía ni argumentos ni nada de eso. Pero demos por hecho que sí era eso. También nos dijo que también habían unos vientos fuertes que soplaban en ciertas épocas del año y Moisés sabía cuándo era y por eso los llevó en esa época. Bueno, y cuando nos explicó también cómo se cayeron los muros de Jericó,
Pues era la interpretación de él, porque eso era lo que él quería ver. Dijo, vea, las 7 vueltas que dieron, esas vueltas que dieron, era porque, imagínense, era un pueblo de más de 1 millón de personas. Entonces cada uno, cuando iba dando la vuelta, cada uno sacaba una puñada de tierra de los cimientos de los muros. ¿Sí? Entonces, imagínense, 1.200.000 creo que eran, sacándole tierra al muro. Eso es una cantidad de tierra que le sacaron al muro. Entonces debilitaron el cimiento del muro. Y después, pues claro, cuando gritaron, pues el muro ya estaba debilitado y se cayó. Qué bárbaro. O sea, esas explicaciones, si yo me acerco al texto así, eso es la interpretación que voy a encontrar. Entonces nunca voy a ver milagros, nunca voy a ver nada extraordinario. Yo creo que hay que mirar cómo me estoy acercando al texto bíblico. Ok, pastor. Bien. Y ya para finalizar, seguramente esta pregunta es muy recurrente hoy en los jóvenes, ¿cierto? Porque algunos piensan de hecho que la evidencia arqueológica no existe en cuanto a la Biblia, y piensan de hecho que la Biblia es como una especie de mitos judíos sin ningún tipo de base, que los personajes que la Biblia menciona no fueron históricos, que no existió David, Salomón, que los relatos de la escritura son mucho más invento, ficción o algún tipo de prosa narrativa de algún sabio judío que quiso escribir un cuento, una novela, que un hecho real, ¿cierto? Entonces, aunque nosotros lo creemos por fe y lo sabemos por fe, también hay evidencia arqueológica que prueba que algunas de los que la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento tienen esa evidencia arqueológica, ¿verdad? Sabemos que todo el texto bíblico es la verdad del Señor revelada, pero también el Señor, a medida que la gente algunos científicos o algunos teólogos han querido negar la escritura, han aparecido evidencias que de pronto refutan esa teoría, ¿no? Entonces no sé, pastor, si tiene algunas que nos quiera comentar. Bueno, a mí me parece como de cierta manera como necio a esta altura de la vida estar discutiendo si hay evidencias arqueológicas sobre el relato bíblico, porque eso está más que comprobado, todo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ahí han encontrado ruedas de los carros en el fondo del Mar Rojo, mostrando que el relato bíblico del ejército que quedó bajo el agua es real. Han encontrado ruedas de los carros egipcios. Hay pruebas de ciudades que la Biblia describe. Hay un relato en los evangelios, Jason, que algunos lo han utilizado para mostrar que la Biblia se contradice. Hay un pasaje donde dice que, a ver, déjeme recordar, creo que es con el ciego, con el Bartimeo, es con un ciego, mejor dicho. Entonces, en uno de los evangelios dice que el Señor iba entrando a Jericó. Y en el otro evangelio dice que iba saliendo de Jericó. Dicen que eso es una contradicción de la Biblia. Pero la arqueología ha descubierto que había 2 ciudades que se llamaban Jericó, ¿sí? Entonces, una estaba en ruinas y la otra era la que estaban como reconstruyendo, como levantando. Acuérdense que cuando Josué destruye a Jericó, hay como una maldición si alguien intenta reconstruir a Jericó. Entonces, por eso, las ruinas que quedaron del Jericó, es decir, que destruyó en el tiempo de Josué, son las que los judíos tratan de no reconstruir. Entonces reconstruyen otro Jericó. Cuando habla de que iba saliendo de Jericó, es que el Señor va de un Jericó al otro Jericó. Entonces la perspectiva de uno de los evangelistas es, el Señor va saliendo de aquí, de este Jericó, y va entrando al otro Jericó. Entonces, este dice, él va saliendo, y el otro está al otro lado y dice, viene. Claro. Pues es la misma situación. Entonces, pero el argumento arqueológico es el que nos muestra que no se están contradiciendo los evangelistas, sino que por el contrario es una perspectiva diferente. Cuando uno enseña armonía a los evangelios, uno les dice a los alumnos más o menos para que entiendan la cosa es,
Mire, piensen en un cuarto, ¿sí? En un cuarto. Y paramos a una persona en una esquina, al otro en otra esquina, al otro en otra y al otro en otra. Y le decimos, describa el cuarto. Entonces, el que está en esa esquina, él va a describir todo lo que ve al frente, pero él no puede describir lo que está detrás de él. Entonces, por eso, en su relato, él va a obviar lo que él tiene a su espalda, pero va a decir todo lo que tiene al frente. ¿Cómo sé yo qué es lo que realmente hay en el cuarto y cómo puedo describir completamente el cuarto? Cuando uno los 4 relatos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando uno estudia armonía en los evangelios, lo que tiene que hacer es unir ese relato. En el hecho de lo que es la arqueología ha mostrado que todos los lugares que se dicen en la Biblia existen, algunos ya están comprobados realmente con descubrimientos, pero otros quizás todavía no, pero se van a descubrir más adelante quizás. Una de las pruebas arqueológicas más fuertes para que nosotros entendamos sobre la Biblia misma son los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Yo creo que todo el mundo ha escuchado la historia del pastor beduino que se puso a lanzar piedras en una cueva y de pronto sonó una piedra diferente a las demás, la que habían roto una vasija. Entonces entraron a ver por qué sonó diferente, encontraron las vasijas aquellas llenas de documentos y algunos de esos los usaron para hacer sandalias, que no sabían qué era, pero uy, esto estaba bueno para hacer sandalias. Hicieron sandalias con algunos de esos documentos. Otros, pero lo que han rescatado muestran que el texto que nosotros tenemos de la Biblia es completamente confiable. Quizás uno de los, dentro de esos argumentos arqueológicos que nos pueden ayudar a ver que la Biblia es completamente confiable, es lo que pasaba con el libro de Isaías. El libro de Isaías se llegó a decir que eran 3 autores. Entonces, que uno vivió en una época más o menos el que escribió del capítulo 1 al 20, que el que escribió del 21 al 40 fue otro, y que el que escribió del 41 al 60 y algo, que él tiene Isaías, que ese vivió después de Cristo, y que por eso Isaías 53 es tan fidedigno, tan exacto a lo que pasó en el Calvario. Entonces, y la alta crítica apoyaba eso. Entonces, cuando aparecen los rollos del Mar Muerto y encuentran el libro de Isaías casi completico. O sea, si está casi completico, no se puede decir que el tercer autor vivió después de Cristo, porque todos los documentos del Mar Muerto datan de antes de Cristo. Entonces, es decir, las pruebas arqueológicas están. Ahora, uno ve lo que quiere ver y uno no ve lo que uno no quiere ver. Entonces, yo pienso con tanto avance y tanta cuestión que hay, uno ve el canal de History, el History Channel, y ahí frecuentemente están mostrando esas evidencias de que lo que la Biblia dice está descubierto ahí, lo encontraron ahí. Han encontrado cuestiones en Egipto que sí referencian al libro del Éxodo. Es decir, evidencias de lo que hay. Yo me metí al internet, pero solo como a manera de muestra, y tengo aquí algunas de esas pruebas que podríamos citar. Una es sobre el diluvio universal, que pues además de ser referido en el Génesis, dice que durante las excavaciones realizadas en Mesopotamia en los años 1928 y 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley descubrió 3 metros de sedimentos en el agua debajo de las ruinas de la antigua ciudad de Ur, hallazgo consistente con un episodio diluvial. Entonces, si hay evidencias, en este caso, por ejemplo, el diluvio, en cuanto a Abraham, la historia de Abraham, todo lo que se relata de la historia de Abraham, ya se ha comprobado arqueológicamente que sí existió Abraham, que sí existió ese territorio, que, o sea, no hay manera de echar. Es tonto, yo digo que es tonto tratar uno de desvirtuar la Biblia por falta de evidencias arqueológicas en este caso. ¿A qué otro libro le han puesto todos los argumentos? ¿A ningún otro libro? Solo a la Biblia. Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando la gente llega a la Biblia se sienten atacados, porque la Biblia nos descubre, la Biblia
nos muestra quiénes somos, entonces la gente no quiere eso. A la gente le molesta que alguien le esté diciendo que el adulterio es pecado, por ejemplo, que el homosexualismo Dios lo rechaza. A la gente no le gusta eso. Entonces dicen, no, es que la Biblia es un libro escrito por hombres y eso el papel aguanta todo. Pero es el libro más antiguo, el libro más traducido, el libro más atacado en la historia de la humanidad. No hay otro libro. ¿Quién pone en duda la Ilíada, la Odisea? Nadie. Y de hecho, los manuscritos más antiguos de estos documentos de la Ilíada y de la Odisea datan de épocas cercanas, ¿sí? No como la Biblia, que tiene manuscritos antiguos muy cercanos a los autores. En el caso de la Ilíada y la Odisea, mil años o 1000 y pico de años. Mire, ¿qué estudiante de la universidad no ha leído La República de Platón? Yo creo que todos la hemos leído, yo la leí en algún momento, ¿no? ¿Alguien pone en duda eso? Bueno, sabemos que no fue él el que lo escribió, ¿verdad? Sino sus alumnos. Pero ¿alguien pone en duda los discursos de Platón en ese libro? No. Por ejemplo, uno de los que más me cautivó a mí fue el mito de la caverna. ¿Sí? Porque para mí fue como el más interesante. Pero uno nunca pone en duda nada de eso. Lo da por sentado que eso es de Platón y lo acepta y ahí va para adelante. Pero la Biblia no. La Biblia no. ¿Por qué razón? Como decía mi mamá, por algo será. Sí, pastor, y que si uno revisa los libros de otras, digamos, los libros sagrados de otras religiones, pensemos en el Bhagavad Gita hindú o en el Corán, no tienen esa cantidad de enemigos acérrimos, dedicados a destruir y atacar, y no les importa, ¿sí? No les importa y esos libros pasan de agache y nadie los toca, nadie los ataca, ¿sí? Y a la final son libros sagrados de una religión, es decir, esa religión los utiliza en su culto. La Biblia, en cambio, es atacada desde muchos frentes. Hay de hecho fundaciones, hay de hecho facultades de universidad que se encargan solamente y exclusivamente de atacar y desvirtuar la escritura. Pero en medio de todo Dios ha hecho. Yo pienso que es Dios riéndose de los hombres, ¿no? De la sociedad humana. Voltaire dijo que él se iba a encargar de destruir la Biblia. Sí. Que antes de su muerte la Biblia iba a estar... Que él la iba a destruir. Sí. Y resulta que Voltaire se murió, no terminó la Biblia. Y la casa de Voltaire es una casa de las sociedades bíblicas. Sí. Es como Dios. Sí. Venga, mijo. Sí, pastor. Tienes razón. No hay libro más perseguido que la Biblia. No. No hay otro libro tan perseguido como la Biblia. Pero no hay un libro que sea más firme y más seguro de que el relato es verídico que la Biblia. Y obviamente no hay un libro que produzca el cambio que la escritura. Cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier raza, en cualquier idioma, en cualquier dialecto, que toma el texto bíblico y lo lee, es confrontado, es transformado, es cambiado. Y eso es lo que le molesta al enemigo. Eso es lo que le molesta a la sociedad. Que la Biblia ha generado cambios. Y que cambia en todas las áreas del hombre. Porque miren, hay un libro que a mí me encanta leer. Yo no sé cuántas veces lo he leído. La canción del caminante, de Silvio Villegas. Pero el libro está enfocado a la parte del interna del hombre, en el sentido más como en saber qué es la vida, pero especialmente como en la parte del amor. Es un libro delicioso para leerlo, La canción del caminante. Pero si él lo llega a cambiar a uno, lo cambian solamente un área. Uno lee, ¿cómo es? Padre rico, padre pobre. Y lo cambian, seguramente lo va a cambiar, pero lo va a cambiar en un área de la vida. Pero el único libro que lo cambia a uno en todo el área del hombre Integral. es la Biblia. Lo cambia en el matrimonio, lo cambia en la relación padres e hijos, lo cambia en la relación hombre-Dios, el hombre-sociedad, el hombre con el prójimo. En todas las áreas nos cambia. No hay ningún otro libro que haga eso. Hay libros que cambian en ciertas áreas, pero no como la Biblia. Es que hasta en la parte económica, Jason, en la parte económica uno es cambiado cuando lee la Biblia y aprende la bendición de dar. Porque dar es una bendición y no cualquiera lo hace. Pero cuando uno lo aprende a través de la Biblia,
uno recibe una bendición súper especial. Yo puedo testificar que aparte de que recibo una bendición espiritual, yo he recibido bendición económica porque aprendimos a dar. Y eso fue algo que le aprendimos a mi mami. Mi mami desde que recién se convirtió, ella siempre fue dadivosa, siempre. Entonces lo aprendimos nosotros y yo lo he practicado toda mi vida y lo considero como bendición. Entonces en la Biblia, hasta en el área económica nos cambia. Nos cambia en todos los aspectos de nuestra vida. Quizás esa es también la razón de por qué la persiguen la gente, ¿no? Sí, pastor. No, eso para todos nosotros, yo creo que para todos nosotros ha sido obviamente una experiencia transformadora estudiar y poder aplicar la escritura a nuestra vida. Pastor, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado a compartir la palabra con nosotros, a aclararnos algunas dudas, porque hablamos de muchos temas, ¿no? En estos Sí, señor. abordamos cualquier cantidad de temas. Estuvo muy interesante. Gracias a Dios que eso queda guardado ahí en el Facebook para que todos puedan volver a ojear, a ver, a escuchar y aprender. Damos gracias a la hermana Gloria María Corrales, a Blanca Mendoza, a Gonzalo Manzanares, a Yadira también, que enviaron estrellas ahí al Facebook. Dios los bendiga. Y a todos los hermanos que se conectaron hoy, que estuvieron pendientes, que compartieron el link. Sígalo compartiendo, hermano, a personas que de pronto en algún momento tengan esas dudas. Compártale, búsquelo ahí en el Facebook, compártale la enseñanza, el estudio, para que todos podamos crecer y todos podamos avanzar en el conocimiento de la escritura. Los bendecimos. Pastor, no sé si quieres decir algo. No, pues que ya con el pastor Jason estuvimos hablando, a ver si podemos continuar con estas charlas a través de las redes sociales, aprovechando la tecnología, Sí, sí. porque son interesantes. Nosotros tenemos una charla con un pastor de Houston, con César Ortiz, pero la tenemos solo a nivel pastores. Pero esa me ha parecido interesante porque pues estamos abarcando a más personas como de pronto con más necesidad de conocimiento de la Biblia. Con César tenemos es para pastores. Estuvimos tratando el tema del sufrimiento en las últimas charlas que tuvimos y fue bien enriquecedor. Y pues yo creo que podemos seguir, Jason. Bueno, pastor, El gracias. hecho que yo me vaya de Colombia. No, para eso está el internet, ¿no? Exacto. Y que a través de la pandemia aprendimos muchísimo y pudimos establecer este tipo de espacios. Pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga muchísimo. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga. Y vamos a continuar con este espacio. Ya les avisaremos cómo, a qué horas, cuándo, dónde y cómo vamos a hacer todo este asunto.